vamos a ver un tema que voy a ligar con lo que estábamos viendo el domingo pasado. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado aquí? Hablamos de algo yo creo que muy esencial. ¿A quién le creo? Porque hay dos vertientes en realidad. Esto es un asunto de lo natural versus lo natural, lo que dice la Biblia, lo que dice el mundo, lo que ves con los ojos, lo que crees con la fe, la palabra de un sistema versus los mandamientos de Dios. Así que eso es así de fácil, no hay ningún otro planteamiento. Nosotros como hijos de Dios tenemos que establecer en nuestra vida un derrotero, o sea, un camino, una manera en la cual nosotros vamos a vivir. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Sabemos que el hombre es lo que cree y lo que piensa, por lo tanto, la única manera es tomando los principios de la palabra, las verdades de la palabra. Y hablamos de cómo el mundo influía en nuestra vida y cómo se estaba diluyendo realmente lo que Dios quería que tú y yo tuviésemos como hijos de Dios. El planteamiento de esto es que sencillamente tenemos que definirnos, tenemos que decidirnos por ello. No podemos andar en dos aguas. La Biblia dice que nosotros o podemos estar con Dios o podemos estar sin Dios, pero no podemos estar en la mitad. Lo expresa de esta manera: a los tibios yo lo vomito de mi boca. O eres frío o eres caliente, pero no puedes estar en medio. ¿Qué quiere decir esto? Que con Dios no hay medias aguas, que con Dios o es Él o no es Él, nada más, así de sencillo. Dentro de todo esto, aunque no pude desarrollarlo de la manera que quería, recuerden que hubo un problema con la parte de visual, el proceso de la libertad con la que Cristo nos hace libre. Y todo comienza con la verdad. La verdad de Dios nos hace realmente libres. Diga conmigo, la verdad de Dios me hace libre. Ahora, el mundo está plegado de muchas cosas. Hay afanes, hay fobias, hay estrés, hay desamor, falta de respeto, falta la vida. O sea, nadie valora la vida hoy en día, los vicios, las depresiones, todo. Si usted mira el mundo, si usted mira el panorama que hay, y ahora también se han sumado las cosas que en un momento determinado aquejan y persiguen a la generación naciente y la futura, que son las cosas que a nivel ya gubernamental se están estableciendo para afectar la manera de creencia, afectando a su vez la manera de pensamiento a través de la educación, del estudio que se va a dar tanto en el colegio como en las universidades. O sea, todo eso está allá afuera, ¿verdad? Y hay una cantidad de información que está plagando inclusive la mente, o sea, está conquistando la mente, está llenando la mente de la iglesia. Y lo que hoy voy a traer tiene que ver con algunas cosas que pertenecen al cielo y no a la tierra, y que son parte de nuestra vida como escogidos de Dios. Y son verdades, no voy a ahondar sencillamente en ciertas cosas hoy. Vamos a mirarlas en una serie porque son muchas. Yo voy a escoger solamente 5. Esas 5 las vamos a desarrollar en una serie que se llama Las verdades del cielo en la tierra. Porque hay verdades del cielo en la tierra. ¿Cuántos creen eso conmigo? Ok. Ahora, el porqué de esta serie es porque creo necesario, no que usted no sepa esto, pero recordarlo y establecerlo sobre nuestra vida. Nosotros, como los que representamos el gobierno de Dios, el reino de Dios, necesitamos saber de estas verdades. Si tú no conoces estas verdades, la pregunta entonces es cómo vamos a funcionar, cómo vamos a vivir, de qué manera nosotros vamos a establecer en nuestra vida, a través de nuestra vida, en nuestros hijos, familia, lo que realmente se debe establecer. Es así de sencillo. Compartí con ustedes un escrito, ¿se acuerdan?
acerca de la mentira y la verdad cuando fueron a bañarse, cómo la verdad quedó en el pozo, la mentira se vistió de verdad y anda por el mundo diciendo que es verdad cuando es mentira, ¿verdad? Y la sociedad lo acepta porque el mundo entonces no quiere mirar la verdad desnuda. Y la verdad es Dios, la verdad de todo es el Señor. Ahora, quiero comenzar con una plataforma muy sencilla, pero es profunda. Nosotros cuando nos reunimos los domingos nos reunimos con un propósito. El propósito no es nada más de venir a una iglesia para pagarle a Dios un tiempo. El propósito de venir a una iglesia es celebrar a aquel que me ha salvado, ¿correcto? Que es Cristo. Y establecer a través de la coinonía con los hermanos el establecimiento de una vida que se imparte en la atmósfera de esta casa, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado, a mí me pasó una vez un asuntito que cuando entra en una casa y hay muchos gatos, usted sabe en el ambiente que hay gatos o hay muchos perros, ¿verdad? Usted siente en el ambiente que hay perros por el olor, si usted, como a mí me pasó, yo soy alérgico al pelo del gato. Y mi hermana en Santa Marta me dijo, te voy a llevar a una pizzería que es francesa, que hacen unas pizzas, es una casa de una señora. Y fuimos en medio de un aguacero y yo le dije a mi esposa, bájate un momentico y mira cómo está el ambiente allí. Y mi esposa se bajó porque íbamos con mi papá, entonces mi papá iba conmigo, había que bajarlo en medio de la lluvia. Le dije, fíjate cómo está el ambiente primero para poder hacer algo. Total fue que cuando entró mi esposa vino con la cara así, con los ojos, no entres, no entres. Yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Yo, no, eso está lleno de gatos. Entonces, claro, los gatos, 3, 4 gatos estaban ahí dando vueltas. La casa era bien bonita, el sitio bonito, pero tenía gatos. Entonces, a lo que voy es, una casa tiene una atmósfera, una casa tú puedes identificar. Tú llegas a una casa limpia, por ejemplo, no sé si le ha pasado que usted llega a un hotel, pues a mí me pasa. Yo miro mucho, cuando viajo mucho, yo miro mucho el hotel, la limpieza. Es lo que más me interesa, ¿verdad? La limpieza y la cama, porque si no tienes una cama buena, no descansas. Y si tienes una limpieza mala, tampoco descansa, porque a mí los olores eso de sudorcito en la almohada, eso no me gusta. Ahora, eso se establece. ¿Quién lo establece? Las personas. O sea, una atmósfera no se establece por establecerse. Cada uno de nosotros, cuando estamos en esta casa, en el ejercicio espiritual de adorar a Dios, estamos estableciendo cielo en la tierra. ¿Me estoy dando a entender? Por eso la Biblia nos enseña que es para Dios, es un deleite que nosotros nos reunamos. Como padre, él puede decir, entonces mis hijos se están reuniendo. Y todo papá que ve que sus hijos se reúnen para adorarle, para honrarle, para glorificarle, pues entonces imagínate, el Padre no escatima en enviar bendiciones y vida eterna. Eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En el hábitat es donde está esa atmósfera que se crea. Y así es que nosotros tenemos que venir con esa mentalidad, entendiendo que la iglesia no es nada más un sitio donde yo voy para pagarle a Dios un tiempo, sino es el sitio donde voy a ser parte de una atmósfera por lo que creo, por mis convicciones, por lo que hay en mí. Y estas son cosas que nosotros tenemos que aprender a procesar y a establecerlas en nuestra vida como hijos de Dios. Entonces, cada uno de ustedes es un agente de transformación, ¿ok? Cada uno de nosotros es un agente de transformación. Usted es como un termostato. ¿Sabe lo que hacen los termostatos, verdad? Regulan la temperatura del ambiente. Entonces, si yo le pongo ese termostato en 80, aquí las mujeres van a salir corriendo, el pelo, el maquillaje, todas esas cosas se les empiezan. ¿Por qué? Porque estamos a 80 y a 80 se supone que estás en la calle. Usted aquí tiene una temperatura diferente, el ambiente es diferente, la atmósfera es diferente porque usted tiene aire acondicionado acá. Váyase a la calle para que vea y siéntese en la calle con ese sol. Su actitud no va a ser igual, ¿verdad que no?
Ok, entonces a eso es lo que me refiero. Tú eres un agente de transformación en donde quiera que tú vayas. Pero aquí es donde se te prepara, aquí se te calibra, aquí se te dan las herramientas para que tú puedas ser ese agente transformativo en tu familia, en tu colegio, en tu trabajo, donde tú quieras que vaya. Ahora, hay verdades que son básicas para poder nosotros luego funcionar de esa manera. Lo primero, esta base es muy importante. Lo primero es, escúchame. Nosotros representamos un reino que no es de la tierra. Voy a repetir eso. Esto es sencillo, pero es profundo. Yo les dije. Número uno, nosotros representamos un reino que no es de la tierra, sino es ¿de dónde? Del cielo. Voy a repetirlo, porque esto parece fantasía. Esto parece como un cuento de hadas. ¿Ok? Voy a repetirlo una vez más. Nosotros, tú y yo, representamos un reino que no es de la tierra. O sea, tú no representas a Inglaterra, tú no representas a Venezuela, tú no representas a Colombia. Tú eres colombiano, naciste en Colombia, eres venezolano, naciste en Venezuela, pero eres un embajador del reino de los cielos. O sea, representas el reino de los cielos. Y esto es una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a tomar conciencia. O sea, a veces nosotros, fíjate cómo es esto, la cultura está tan metida en nosotros. Por ejemplo, el venezolano tiene una cultura, inclusive el lenguaje cultural, o la cultura del lenguaje de ellos. Tú puedes sacar un venezolano donde vaya, de la región que sea. Lo mismo un colombiano. ¿Por qué? Porque su lenguaje está adaptado a su cultura, a su ambiente, a su hábitat. Si usted habla así, cierto, entonces le dicen que es colombiano. ¿Sí o no? A donde sea, pues, porque eso se ha impuesto. Pero si yo hablo como así como usted me está hablando, la gente me tilda a mí de venezolano. ¿Por qué? Porque hablo muy parecido al maracucho, ¿verdad? Pero yo no soy maracucho. Pero hablo así como el maracucho, porque nosotros en Barranquilla hablamos de esa manera. Entonces se parecen las culturas, pero somos diferentes. Ahora, el punto es, ¿qué cultura realmente es la que yo tengo que establecer en mi vida? ¿La maracucha? ¿La colombiana? No, ¿la venezolana? ¿Ah? ¿Cuál es? La del reino. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que empezar a tomar en cuenta. O sea, yo represento un reino. La cultura mía, aunque nací en Colombia, debe ser la del reino. Ahora, recuerde que la cultura es el conjunto de principios, establecimientos, tendencias en todas las áreas de una comunidad que lo distingue. Por lo tanto, esto es lo que pasa con los venezolanos o con los colombianos. Nos distinguimos por ese tipo de cosas, ¿verdad? Si tú te pones un sombrero volteado, tú no eres venezolano. Nadie sabe lo que es un sombrero volteado. ¿Ves? Solamente los barranquilleros. Ellos saben lo que es un sombrero volteado. Pero usted lo digo, ¿qué es eso? ¿Verdad? Porque eso está siendo parte de la cultura. Asimismo, hoy voy a hablar de algunas cosas que tienen que ver con esa cultura que establece en nosotros ese panorama en el cual nosotros debemos vivir como aquellos que han sido escogidos en una generación para representar ese reino. ¿Sí me estoy dando a entender, mis amados? Es que lo veo así como mirándome así todo raro. Yo digo, ¿será que están entendiendo? Yo creo que sí, ¿verdad que sí? Ok, bien. Entonces, primera verdad, Dios nos da posición. Ok, ahora fíjense, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestros corazones, toda perspectiva de la vida debería cambiar, toda perspectiva. Pero por lo menos deberíamos empezar a entender las bases de vida a las cuales nos llama. La Biblia nos enseña que nosotros fuimos llamados de las tinieblas, ¿a qué cosa? A la luz. De un reino de tinieblas a un reino de luz. Ahora, ¿qué posición tienes tú en el reino de la luz? Y aquí vamos a empezar a entender un poquito de estas cosas, ¿verdad?
porque tenemos que estar claros para vivirlas. ¿Cómo voy a vivir algo que no entiendo? Les pregunto. Y por eso es importante el discipulado. Por eso es importante que usted entienda que es pecado. ¿Por qué? Porque hay tantas verdades, entre comillas, mentiras vestidas de verdad, que ya tú no sabes cuál es la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad de nosotros cuando recibimos a Cristo? ¿Será la verdad del mundo que dice que ustedes están locos y que yo estoy más loco de remate todavía por estar enseñando la locura? Porque cuando tú dices que tú eres cristiano, que tú asistes a una iglesia evangélica, y lo voy a poner entre comillas, ¿qué es lo que la gente que el mundo te dice? Alguien que me diga. ¿Que estás qué? ¿Ya te lavaron el cerebro? O sea, ahora ya ni fumas, ni tomas, ni bebes, ni bailas, no haces nada. Te convertiste en un ente, ¿cómo es que es eso? Aburrido. Ya no eres nadie. O sea, a ti te identifica el baile, el cigarrillo, la borrachera. Entonces, tú eres algo porque haces eso. O sea, no tiene sentido. Pero sin embargo te lo dicen. Y terminan diciéndote, estás loco. Esa es una verdad. Fanático. Te van a convertir en un. Esa es la verdad allá. Ahora, la pregunta es, ¿cómo tú te ves realmente en todo esto? ¿De qué manera yo puedo recibir esa mentira vestida de verdad si no tengo una base verdadera sobre la cual yo monto mi concepto y mi pensamiento? O sea, mis amados, yo los estoy trayendo al entendimiento. Ni siquiera estoy hablando de cosas muy espirituales que no se pueden ni siquiera entender con el pensamiento. Y una de ellas es esto. Dios nos da posición. Cuando tenemos a Cristo, cuando aceptamos a Cristo, Cristo, escúcheme, todo esto es espiritual. Diga conmigo, van a hablar de lo espiritual. Ahora tóquese aquí y diga, no solamente para mi mente, tóquese aquí ahora, sino para mi espíritu. Es que eso es lo que tenemos que entender. Hay cosas que tú no vas a entender con la mente, ¿verdad? Pero le ponemos tantos peros a Dios para poder entenderlo, porque si no lo entendemos, entonces no damos los pasos. A ver, ¿cuántos de ustedes saben cómo funciona la luz? The power light. A ver, que se para que alguien me diga cuántos kilovatios se necesita, de qué manera se manipulan los voltios, cuánto hay que meterle a esta luz para que salga y por dónde viene y qué es lo que genera eso. A ver, alguien que me diga eso. Pero tú llegas a la bendita casa y lo que haces es hacer esto. ¡Pup! Tú no te preguntas, tú no sabes. Y lo único que haces es manejar un switch. Echas el switch hacia arriba e inmediatamente tienes la luz. Pero con Dios queremos como que, ok, si Dios, o sea, esto lo tengo que entender. Pero ¿por qué no entonces no vivas con luz si no la entiendes? ¿Me estoy dando a entender? ¿Por qué somos así con Dios? Porque es que el mundo ha tomado tanto en nuestra mente que nos ha puesto en una perspectiva o nos ha condicionado a una perspectiva de preguntar todo, de si no lo veo, no lo creo. Pero tenemos tantas cosas que hacemos sin entenderlas. Pero con Dios es el único que le ponemos problema. Entonces todo lo que vamos a hablar aquí pertenece a esas verdades del cielo. ¿Dónde? En la tierra. O sea, estas verdades van a ser para nosotros. ¿Amén? Ok. Entonces esta primera verdad es que Dios nos da posición. Estas verdades nos van a asegurar la vida de Dios en nosotros. Estas verdades nos van a asegurar la vida del cielo en la tierra.
O sea, una vida guiada por el Espíritu y basada en su palabra. Quiero que venga a Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. Dios nos da posición. Antes de ir allá, quiero hacer una salvedad para que entendamos esto. La posición está dentro de la gracia, así como la salvación. Pero es diferente de la salvación. Usted es salvo por gracia. La Biblia dice en Juan 3:16, que dice el versículo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Entonces, ¿de qué manera tú eres salvo? ¿De qué manera tú llegas a la vida eterna? Porque recibes ¿a quién? A Cristo. Inmediatamente que tú recibes a Cristo, recuérdese, no puede logizar esto, no puede pensarlo con la mente. Inmediatamente que usted recibe a Cristo, usted comienza a recibir varias cosas. Una de ellas es la salvación, es la vida eterna. Inmediatamente es trasladado de un reino que se llama el reino de las tinieblas a otro reino que se llama el reino de la luz. Entonces fíjense todo lo que pasa. Ahora, en la salvación, yo soy salvo aquí en la tierra y soy salvo para la vida eterna. Aquí Dios me está salvando de ti mismo, del diablo y del mundo. ¿Correcto? Ok. Y tengo también el bono de la vida eterna, porque ese es el más grande. Hay una vida después de la muerte física. Hay vida después de la muerte física. ¿Ok? Así que la muerte, dice Pablo, ya no tiene poder sobre mí. Ahora la muerte para mí es un trampolín. Entonces son verdades que nosotros tenemos que empezar a manejar. ¿Por qué? Porque el día en que llegue la muerte a tu casa, tú tienes que saber cómo tratar eso. ¿Lo vas a tratar con la verdad del mundo o lo vas a tratar con la verdad de Dios? De que tú estás ya marcado para vida. O sea, que tu vida no va a ser en las tinieblas, sino que tu vida va a ser en la luz. Tanto aquí en la tierra como allá después de muerto. No sé si me estoy dando a entender, para no ponerlo más complicado, ¿verdad? Y esto es una gran verdad. ¿Cómo vas tú a tratar eso? Te vas entonces a morir ya encima de la persona que murió, no vas a tener consuelo, tu esperanza se perdió, porque eso no es lo que dice la Biblia. Si tienes a Cristo aquí en la tierra, tú eres salvo inclusive de esas cosas que el mundo quiere que tú tengas. Tú eres libre por esa verdad de Cristo en ti y tú puedes tratar la muerte como lo que es. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Ganancia. Eso es lo que dice Pablo. Entonces fíjense el pensamiento del cielo. ¿Cuál es la verdad del cielo? Que la muerte no es pérdida. Que la muerte es ¿qué? ¿Cómo la trata el mundo? Como pérdida. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces tenemos que entender qué es lo que es realmente en lo que tenemos que vivir, cómo tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar. Entonces, Dios nos da ¿qué cosa? Posición. Nos da salvación, nos salva. Pero también nos posiciona. ¿Y para qué nos posiciona? Para poder andar en la tierra como quienes somos. Lo que Él ha dicho que somos. ¿Ok? La palabra posicionar tiene que ver con alguien que ocupa un lugar, una función, un título, un puesto. ¿Está conmigo? Ok, entonces vamos a ver cómo nos posiciona Dios en esta tierra. La otra diapositiva tiene que ver con la posición. Somos, ¿qué cosa? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Fíjate, nos salva y nos da entonces ahora una posición. Si somos hijos, ¿dónde nos posiciona? Él nos posiciona como hijos porque nos incluye en su familia.
Ok, vamos a ir un poquitito lento aquí, pero necesito que usted entienda su posición. Ok, no importa que sea venezolano, no importa que sea colombiano, no importa que sea dominicano, cuando tú recibes a Cristo, inmediatamente tienes el traslado de un reino a otro reino, tienes la salvación asegurada, ¿correcto? ¿Está conmigo? O sea, la muerte ya no tiene poder sobre ti, porque la muerte ahora no es pérdida, ahora es ganancia. Pero, escúcheme, no solamente tienes eso, sino que ahora también Dios te da una posición en su reino y en su familia. Esto es tremendo. Entonces, fíjense cómo esto Dios me lo hizo entender. Juan, capítulo 1, versículo creo que es del 11, 12 y 13, si no estoy mal, nos habla de cómo fue este asunto en el corazón de Dios. Y cómo esto sucede. Y por suceder nosotros tenemos otras cosas, las cuales debido a la posición, no a la salvación, gozaremos de ella en la tierra, aquí en la tierra, y gozaremos también en el cielo. O sea, por la posición, no por la salvación. Somos salvos, ¿correcto? Cuando recibimos a Cristo. Pero inmediatamente también que recibimos a Cristo, recibimos posición. ¿Ok? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, significa derecho irrevocable, ¿verdad? Es un término que se usa mucho en los juzgados de familia. La patria. Pues cuando tú recibes, y así fue que Dios me lo hizo entender. Vamos a suponer que yo no tenga hijos, ¿verdad? O que tenga hijos. Pero yo quiero un hijo. Entonces, ese hijo yo lo voy a elegir. ¿Ves? Yo voy a elegir el hijo. Entonces, cuando yo me pongo a buscar, señalo a alguien y digo, ese es mi hijo. Ahora, para que sea mi hijo, el gobierno, el sistema me tiene que otorgar a mí un derecho que es irrevocable hasta desde el momento en que yo lo adquiero. Se llama patria potestad. Tú pasas a ser, por ley, el padre de ese niño. ¿Está conmigo, verdad? Inmediatamente él deja de ser huérfano. Esto es una cosa tremenda. Él deja de ser huérfano para convertirse en ¿qué? Y siendo mi hijo, entonces inmediatamente se convierte en mi familia primero. Ya ahora tiene mi apellido, correcto. Y ahora él puede gozar de todos los privilegios que hay en mi casa, porque ahora él es mi hijo. Ahora, escucha esto, y esto fue lo que el Señor me mostró. La única manera de que la posición sea invalidada es cuando el hijo no se siente hijo. Voy a repetir eso. La única manera en que esta posición sea invalidada es cuando el hijo no se siente hijo. A pesar de que está el documento, a pesar de que está sellado, a pesar de que el gobierno dijo que sí, a pesar de que el padre dice que sí, lo quiere, lo ama. Pero si el hijo no se siente hijo, no se sabe hijo, él invalida todo lo que tiene que ver con su posición. Por eso, escúchame, toda posición obliga a una relación. Voy a repetirlo. Toda posición obliga a una relación. Si tú no tienes relación con tu padre, si tú no tienes relación con aquel que te eligió, entonces tú no vas a conocer el corazón de él, tampoco vas a conocer la herencia que el padre te tiene. Y como hijo, tú te invalidas cuando tú no tienes relación en tu posición. ¿Está conmigo? Entonces, fíjense cómo esto funciona.
Si Dios me posiciona, es para que me relacione. Porque cuando Él me hace hijo, automáticamente ya yo soy heredero. Pero el heredero tiene que tener relación. El heredero tiene que madurar. El heredero tiene que cumplir algunas premisas para poder ser parte de lo que Dios quiere darle, o de que Dios quiere darnos, que el Padre quiere darle. ¿Está conmigo, mis amados? ¿Estamos entendiendo esto? Yo quiero explicar, por eso les dije una serie, porque esto, nosotros si no lo entendemos desde lo más básico, jamás vamos a poder alcanzar las dimensiones a las cuales Dios nos está llamando por fe. Si ni siquiera tenemos la fe para comunicarnos con el Padre, ¿cómo nosotros vamos a recibir del Padre si nosotros mismos estamos anulándonos? Y sabe que Dios me mostró que eso es lo que pasa en la iglesia. Muchos no entienden su posición. Han entendido la salvación, pero no entienden su. Entonces, esta posición, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho irrevocable de ser hechos ovejas. ¿De ser hecho qué? Pregunta, ¿usted es una oveja? ¿Cristo vino a hacerte una oveja? Entonces, no digamos que somos ovejas, digamos lo que somos. ¿Qué somos? Diga conmigo, soy un hijo de Dios. Ahí es donde comienzan las cosas a cambiar. Pastor, pero la Biblia dice que nosotros somos ovejas. Claro que sí, pero esas son tipologías para que tú puedas entender el principio que se maneja en el reino. Pero nos hemos ido literalmente a eso, y la mente de aquellos que van a la iglesia se han criado o se han alimentado con pasto de ovejas. Usted no está para coger las migajas debajo de la mesa. Usted está para comer del banquete que papá ha puesto sobre la mesa. Pero si no tienes la mentalidad, nada va a pasar. Amén. Estamos hasta aquí, estamos claros, ¿verdad? Ok, entonces fíjense. Nos dio el derecho que es irrevocable. Tú has recibido a través de Cristo, con el sacrificio de Cristo, se selló el pacto, y cuando lo recibes, inmediatamente ese pacto comienza a funcionar. Inmediatamente. Todo eso está listo en el cielo solamente para que cuando usted abra la boca y diga, yo recibo a Cristo como mi Salvador, creo en Él, necesito de Él como mi Salvador, inmediatamente comienza toda esa maquinaria celestial. Como cuando alguien te va a emplear y estás en la entrevista. Todavía no eres parte de la ¿cómo es? De la empresa, estás en la entrevista. Y en la entrevista te dicen, ok, me gustaste mucho. Quiero que sepas que desde mañana ya vienes a trabajar. Desde mañana. Pero eso no significa que desde mañana eres empleado. No, desde el momento en que él te dice, mañana vienes a trabajar. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora, desde el momento en que recibe esa noticia, él comienza a disfrutar de los beneficios de la empresa. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya está ¿qué? Contratado. Entonces es lo mismo, mis amados. Le estoy bajando esto para que empiece a entender lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha posicionado como hijos, y como hijos tenemos todos los derechos. Ahora, depende del trabajador, de su comportamiento, de su entendimiento de la empresa y de su funcionamiento, el hecho de recibir todas esas bonificaciones. Vamos a suponer que él tenga que recibir unas bonificaciones por ventas, pero el tipo se duerme. Y todo el día que va, en vez de estar vendiendo, lo que hace es dormir con la boca. Pregunta, ¿es la empresa que no le quiere dar el bono? ¿Quién causó que eso no pasara? Pues el empleado. Eso pasa con nosotros. Nosotros somos los que invalidamos. ¿Ok? Aunque el Padre quiera darnos. El número 13, por favor. Los cuales no son engendrados. Ahora, él va a describir aquí cuál es
el proceso tanto de engendrar como de dar a luz aquí, a los hijos, ¿ok? Y recuerde, esto es espiritual, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, o de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿qué? Ok, entonces escuche, voltéeme para acá. ¿Qué yo necesito aquí en la tierra para engendrar un hijo? Carne, sangre, yo lo necesito. ¿Por qué? Porque si yo no me voy a mi esposa, entonces no va a haber engendramiento, yo no puedo engendrar solo. Entonces tiene que haber carne, ¿verdad? Y tiene que haber sangre participando en esto. ¿Y por qué? Porque la sangre contiene el ADN. Y el ADN identifica la paternidad tuya sobre ese niño. O sea, tú puedes decir que es tu padre porque realmente tiene el ADN tuyo. ¿Sí me estoy dando a entender? Un niño, el que tú le haces que venga, como lo que le expliqué para que usted entendiera la patria potestad, no es el caso aquí. Porque aquí dice que somos ¿qué? ¿En qué? Aquí dice que no son engendrados de sangre, pero que son engendrados ¿de quién? ¿De quién? O sea, que Dios te engendró antes de que fueras engendrado en la tierra. Déjame explicártelo, esto es una cosa tremenda. Y aquí yo quiero que usted lo entienda para que sepa lo que Dios tiene en el corazón con usted. La Biblia nos enseña que nosotros somos engendrados en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Voy a repetir eso. Fuimos engendrados en Cristo Jesús antes de la fundación ¿de quién? O sea, ¿qué es engendrar? Para que podamos entender esto. Es el proceso por el cual un óvulo se implanta en el útero de una mujer, conquistado por supuesto por un espermatozoide del hombre, y comienza un proceso de crecimiento de células o reproducción de células dado por Dios, porque eso no lo controla ni el hombre ni lo controla la mujer, es dado por Dios, es algo que pasa de una manera divina. Por eso le digo, hay muchas cosas que pasan en usted que usted no sabe cómo pasa, pero lo cree y usted vive ahí, ¿verdad? Y eso está allí y va creciendo, y a medida que va creciendo, entonces va tomando su forma, la forma que ya desde antes se le había dado, lo que Dios dijo que era. Ahorita vamos para allá. Esto es tremendo. Entonces, hay un tiempo de ese proceso que se llama proceso de ¿qué? De gestación. Ya fuiste engendrado, que es el proceso del óvulo que es la fecundación. Y luego llega el proceso de gestación. Cuando llega el proceso de gestación a su tiempo, el niño, o sea, la nueva vida, tiene que salir. ¿Correcto? Ahora, vamos a pasar esto al área espiritual, porque aquí es donde nosotros tenemos que entender. Fuimos engendrados en Cristo Jesús. El óvulo y el esperma tienen toda la información genética que se necesita para que un embrión o esas células se reproduzcan. Llega el embrión, del embrión llegue a un feto y del feto llegue a lo que es un ser humano completo. ¿Correcto? La vida comienza inmediatamente después que se fecunda. ¿Correcto? Ok, ahora, escúcheme. Si nosotros somos engendrados en Cristo Jesús, quiere decir que hay un ADN que es el espíritu, una cosa impresionante, y se lo voy a demostrar con la Biblia, que nos da la característica en ese engendramiento antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que en Cristo Jesús nosotros, por voluntad de Dios, no de sangre, no de varón, no, por voluntad de Dios, nosotros fuimos engendrados. Pero recuerda que no es solo el engendramiento, sino la gestación. O sea que después del engendramiento debe haber un tiempo para que después de ese tiempo se manifieste la vida en el mundo, o sea, en otra dimensión a la cual él vivía. Estaba vivo, pero todavía no sabía
Ok, es una cosa tremenda. Entonces, fíjense esto. En Cristo, nosotros fuimos engendrados antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que en embrión, o sea, en célula, tú estabas en Dios. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí la está agarrando? Ok, estoy tratando de traerlo aquí al entendimiento. En Dios, tú y yo éramos células embrionarias que en el tiempo de Dios se fue gestando, se fue evolucionando, y en el tiempo de su manifestación se dio. Entonces escúchame lo que te voy a decir. Aunque tu papá y tu mamá te parieron, bueno, tu mamá te parió, y ahora voy a leerle Isaías para que entienda esto, porque esto es, por eso les dije, esto es un asunto de qué, no de la cabeza. ¿De dónde es esto? Del espíritu. Porque en el espíritu, y le voy a dar el ejemplo de Jesús, y le voy a dar lo que Dios le dice a Isaías en un momento determinado. Espero no ser aquí tan profundo para las personas que están. Lo que estoy trayendo es espiritual, lo estoy tratando de traer a la tierra para que usted entienda el privilegio que tiene. Tu papá y tu mamá te engendraron a ti, ¿verdad? Aquí en la tierra. Pero cuando recibes a Cristo, se manifiesta tu nuevo nacimiento. Ok, y esto es lo que es tremendo. La Biblia nos habla del nuevo. ¿Cuándo nacemos de nuevo? Cuando recibimos a ¿quién? A Cristo. O sea que cuando tú recibes a Cristo, tú te manifiestas como quien tú eres. ¿Quién eres? ¿Un hijo de quién? De Dios. Que fuiste engendrado antes de la fundación del mundo. Tu papá y tu mamá fueron los instrumentos para traerte. ¿Me estoy dando a entender? Pero tú eres un hijo de quién? Engendrado. Ok. Esto es maravilloso, escúchame. De aquí no salgo hasta que ustedes no vean que aplaudan todo el mundo, porque hay unos que me miran así. Isaías dice, antes de que naciese, ya yo te conocía. Antes de que fueras engendrado, ya yo te puse nombre. Entonces, ¿qué quiere decir esto, mi amado? Que nuestra mente no va a entender nunca, y tenemos que aceptarlo por la ¿qué? Por la fe. Entonces, esto es maravilloso. Yo aquí predicaría toda la mañana esto. Porque esto es lo que a mí me da la vitalidad de Dios para ser lo que tengo que ser. Yo no me estoy imaginando que soy un hijo de Dios. En Dios yo fui creado. En Dios yo fui engendrado. En Dios yo me manifesté cuando Él, en mi tiempo, en el tiempo de Él, en el año en que yo vivo, decidió que era mi tiempo de manifestación. Entonces, por eso usted es un escogido en esta generación. Por eso tú y yo no somos alguien puesto aquí en esta tierra como de que se volvió loco, él es un fanático. No, yo soy un hijo de Dios, y como hijo de Dios yo tengo una identidad en esta tierra clara para representar a mi Padre, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, imagínese usted caminando como eso. O sea, como quien usted es. Esto es un hijo de Dios, brother. ¿Qué te pasa? And that's the problem. Cuando no nos sabemos hijos de Dios. No sabemos la posición. Entonces fíjense, el que no conoce posición por gracia, siempre estará peleando la salvación porque piensa que la pierde. Pero el que es hijo comienza a vivir como hijo sabiendo lo que es. Y la salvación es un plus. Dicho de otra manera, tú no comienzas a hacer obras para salvarte como hijo. Es al revés. Porque yo soy hijo, porque sé quién me engendró, ahora, entonces yo voy a hacer las obras. Porque sé quién soy. No para salvarme, porque ya la salvación está dada. Pero la posición, entonces ahora me da a mí el derecho de hacer cosas que no podía hacer antes. De recibir cosas que no recibí antes. ¿Está conmigo? Esto es maravilloso, mis amados. Entonces, fíjense, esto es una verdad espiritual, es una verdad del cielo que está en la tierra, funcionando hoy en día.
Pero si nosotros no lo empezamos a entender, a abrazar, meterle en nosotros, caminaremos en ambigüedad. ¿Quién soy? Dicen que soy un hijo de Dios, pero me da gripa. Dicen que soy un hijo de Dios, pero me enfermo. Dicen que soy un hijo de Dios, pero no estoy llevando del bulto. ¿Y esa es la dualidad de la iglesia? Recuerde, esta es una de las verdades nada más. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Y aquí es donde yo voy. Usted tiene que entender que el ADN de usted proviene de Dios. El ADN es espiritual. ¿Cuándo se activa eso? Cuando Cristo viene a tu vida. Déjeme explicarle cómo esto funciona. ¿Le gustaría saber cómo esto funciona? Ok, bien. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un asunto que tiene que ver con nosotros como escogidos de Dios para sus planes en la tierra. Si nosotros no sabemos que somos hijos de Dios y nos concientizamos y nos los creemos, porque esto es por la fe, entonces usted no va a cumplir planes en la tierra que Dios tiene para usted. Porque la Biblia nos dice que nosotros fuimos creados, escogidos de antemano, Efesios capítulo 1, para que nosotros nos encontráramos con las obras que ya Dios preparó de antemano en el cielo para nosotros. O sea que hay planes de Dios que están ¿dónde? En la tierra, no en el cielo. Las preparó en el cielo, pero ¿dónde están? Ok, que tienen tu nombre, están esperándote. ¿Por qué? Porque tú eres una creación de Dios, eres un hijo de Dios, fuiste engendrado en Él para que tú te encontraras con ellas. En el momento en que tú comienzas a despertar en la vida espiritual, entonces tú dices, oh, espérate, aquí hay algo más. Todo es nuevo. ¿Por qué? Porque es que lo viejo no sirve. Porque tú habías vivido en pecado, habías vivido en tu carne, habías vivido en los deseos de tu carne. Pero ahora tú vas a vivir conforme al Padre, a lo que Dios te preparó. Y esto es lo tremendo, mi amado. Por eso usted tiene que entender este asunto de una manera clara. Si usted no entiende esto, va a seguir en esa dualidad. Yo lo dije la vez pasada. ¿Por qué usted no va a mi casa y se mete y agarra queso, pan de la nevera? Porque usted no es mi hijo. Pero mi hijo sí puede agarrarlo. Y mi nuera también. Le digo la ratoncita. Porque es parte de la familia ahora. ¿Ves? Entonces yo le di toda la potestad. Le dije, aquí todo, bueno, todo no, el común. Ella le pone el común. Pero le dije, todo esto es para ti. No hay ningún problema. Es parte de. Así mismo Dios con nosotros. Antes no era. Antes andabas en delitos y pecados. Ahora ya no. Ahora hay un banquete. Agárralo. Es tuyo. Pero no tenemos ni siquiera, escúchame, la identidad para sentarnos a la mesa. Fuimos creados a su imagen y semejanza. En el principio, y esto es un asunto que usted tiene que empezar a entenderlo en el espíritu. Recuerde. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Capítulo 1, versículo 26 y 27, si no estoy mal, de Génesis. Por favor, ayúdame ahí. Porque ahora usted va a entender este asunto del ADN de Dios. Y cómo es ratificado en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, y cómo ahora nosotros somos hijos por el mismo ADN. Es una cosa loca. ¿Estamos aprendiendo? ¿De verdad está interesante el asunto o no se me están durmiendo? No se me duerma. Génesis capítulo 1, 26, 27, vamos. Entonces dijo Dios. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Vamos a hablar de un asunto de Dios, ¿verdad? ¿Quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios para usted? Ok, va a hablar el creador del universo. Después de haber creado los cielos y la tierra. O sea, creó todo lo que usted ve, lo que usted pisa, el aire que respira, todo eso está creado. Ahora, escuche, dijo Dios, hagamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban ahí. ¿Ok? Al hombre, ¿a nuestra qué? A nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza. Ok, ¿qué es una imagen? Es el reflejo de una fuente, ¿verdad? En algo, en este caso, pongamos un espejo.
¿verdad? La imagen que yo veo me revela la fuente. Y aunque no vea la fuente, por la imagen puedo definir la fuente. ¿Sí me se va a entender? Por ejemplo, si yo tengo un espejo aquí y usted está viendo a Lucho y a Marixa y la persona está aquí detrás de esa columna, no puede ver a Lucho y a Marixa. Pero si ve la imagen aquí, yo le digo, ¿quién está sentado ahí? Él me va a decir, Lucho y Marixa. ¿Por qué? Porque la imagen revela la fuente. ¿Está conmigo? Ok. Entonces, ¿tú fuiste creado a qué? Pero no solamente a imagen, sino también a qué. Ok. Semejanza es todo aquello que se parece. ¿Correcto? Entonces, fíjate, no solamente te pareces a Dios, sino que eres la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando te vean a ti, deben ver a quién. A la fuente. O sea, tú tienes el deber en esta tierra de representarlo a Él de tal manera que cuando te vean a ti, lo vean a Él. Tú eres la imagen. ¿Correcto? Número 2, también tienes la ¿qué? La semejanza. Pero espérate, la semejanza de un hijo es porque tiene los ADN del papá. ¿Correcto? ¿Verdad? La semejanza de un hijo es porque tiene los ADN del papá. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, que somos creados por Dios en Adán por representación, hoy en día, en Cristo Jesús, también recuperamos lo que en Adán perdimos? Déjenme explicárselo. Esto es tremendo. Nosotros fuimos creados en Adán. Adán no fue engendrado. ¿Ok? Por eso usted no ve la mamá de Adán en el huerto del Edén. Ni el papá de Adán. No se habla de la mamá ni el papá de Adán. ¿De quién se habla? De Dios. Entonces, Dios, dice la Biblia, que lo creó y le dio, en el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fíjense lo que dice en inglés. And God created man in his own image. O sea, es como que Dios estaba viendo y Dios creó. Es una cosa impresionante. Los atributos que nosotros tenemos y el ADN en el cual tú participas, que está corrupto. Por eso el ADN aquí se dio. Porque la Biblia dice que sopló sobre nosotros, ¿qué cosa? Aliento. ¿Qué sopló? Aliento. Escúchame, por favor, esto es importantísimo. Porque Dios sopla, ¿qué cosa? Aliento de vida. Y dice, y fue el hombre un ser viviente. Pero la Biblia dice que Dios es espíritu. Por lo tanto, ¿qué fue lo que sopló sobre nosotros? El espíritu. Ay, santo Dios. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O sea que tú eres realmente un ser espiritual que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Vamos a repetir eso. Esto es tremendo. Tú eres un ser ¿qué? Espiritual. ¿Que tiene un qué? ¿Y que vive en dónde? O sea, tu cuerpo y tu alma realmente no eres tú. Deben servir a quien eres tú, el espíritu. Por eso es que el Hijo de Dios no puede vivir por sentimientos, ni por emociones, ni por lo que dicte la carne, sino por lo que el espíritu, escuche, diga. Y solamente el espíritu está vivo cuando Cristo, o sea, está en él. Porque esto es una cosa impresionante. Esto es impresionante. Escuche. Mire esto. Nosotros estábamos muertos, pero en realidad estábamos, entre comillas, muertos en delitos y pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que vivos físicamente estábamos, pero estábamos apartados de la verdadera vida que Dios siempre quiso que tuviéramos. ¿Por qué? Porque tú no eres carne, tú no eres alma, tú eres espíritu. Y Dios le dio al espíritu un alma. ¿Para qué? Para que así como Él es, tú fueras. Yo no sé si me estoy dando a entender. Por eso el polvo vuelve a la qué. Pero el espíritu, ¿a dónde va? A Dios que lo creó. ¿Qué se salva? Tu alma. ¿Por qué? Porque el alma estaba sirviendo ¿a quién? Al pecado y al diablo y a la carne. Pero ahora debe servir ¿a quién? A Dios. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces fíjense cómo esto funciona. Para terminar aquí, escuche esta parte y terminar la enseñanza, porque esto es mucho, esto es demasiada información para ustedes. Por eso le dije, esto es una serie. ¿Cómo funciona esto ahora, hoy en día?
Pues de la misma manera que funcionó con Cristo Jesús. Porque Adán, escúcheme, fue creado, ¿verdad? No engendrado. Y la Biblia dice que después que Adán peca, todo se dañó. Todo. No hay nada que quedó bueno. El hombre se dañó y de ahí para abajo todo lo que el hombre hacía tenía una marca que se llamaba pecado. Entonces necesitábamos redimir nuevamente nuestra posición. ¿Nuestra qué? Posición. No se olvide que estamos hablando de qué cosa. No se olvide de eso. Porque este es el punto, fíjense. Adán vivía en un lugar y fue posicionado en ese lugar, en el huerto del Edén. ¿Para qué fue posicionado ahí? ¿Para qué? Para gobernar y para sojuzgar la tierra. Para que él manejara la tierra, ¿correcto? Cuando él peca, escuche esto es una cosa maravillosa, Señor. Cuando él peca, porque obedeció a Eva, no obedeció a la serpiente, sino a Eva. Eva obedeció a la serpiente. Por lo tanto, al final y al cabo, hizo lo que la serpiente quiso. ¿Me estoy dando a entender? Y cuando él peca y lleva el fruto a su boca y come del fruto, inmediatamente, escucha esto, inmediatamente él es destituido de la posición que tenía. Esa posición tiene que recuperarse. Por eso tú y yo, al aceptar a Cristo, no solamente recibimos salvación, sino que recibimos ¿qué? Ok, ahora escuche esto. Por cuanto todos pecaron en Adán, ojo, por cuanto todos pecaron en Adán, están destituidos. ¿Cómo? ¿Están qué? Destituidos. ¿Están qué? Destituidos. O sea que antes teníamos una posición, pero cuando pasó lo de Adán, ¿qué fue lo que sucedió? Por representación, y voy a terminar aquí para que usted entienda esto, por representación, fuimos toda la humanidad destituidos. La única manera de volver a posicionarnos es a través de Cristo. Entonces, por eso es que nosotros cuando aceptamos a Jesús como Salvador y empezamos a entender que somos hijos de Dios, nos posicionamos como lo que somos para empezar a hacer lo que tenemos que hacer. Por eso escúchame, nunca vas a poder funcionar como Dios quiere si tú no sabes que eres hijo. Nunca. Y esto es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos. Hoy en día, si en Adán nosotros murimos, si en Adán nosotros perdimos lo que Dios nos había entregado, pero también habíamos perdido la posición, en Cristo todo se recupera. Ahora escuche, ¿en qué posición era que él vivía en la tierra cuando fue creado? En la que el diablo le dijo, la misma que le dijo a Jesús: si tú eres el qué, el Hijo de Dios. Si tú eres el qué, si tú eres el qué, si tú eres el qué. 3 veces se lo dijo. Haz esto. Adán estaba posicionado como la creación mayor de Dios en la tierra. No había nada más grande que Adán. Nada en la tierra de lo creado. No había nada. Es más, Dios le dio el privilegio de manejar en la posición que él tenía lo que Dios manejaba a través de su gloria en el cielo. Porque él le dijo, yo te voy a dejar que tú hagas todo en la tierra. ¿Quién le puso los nombres a los animales? Adán. Entonces Adán se empezó a proyectar, se empezó a desarrollar y empezó a hacer su función como ¿quién? Como el Hijo de Dios aquí en la tierra. O sea, él era el heredero de la tierra, pero también era el heredero de la gloria. Oh, santo Dios. Por eso usted tiene que entender esto. Romanos dice, por cuanto todos pecaron en Adán, todos están destituidos ¿de qué cosa? De la gloria. Pero no dice, escucha, del huerto, sino ¿de qué cosa? De la gloria. Porque Adán vivía en la gloria de Dios. Adán era el Hijo de Dios, viviendo en la gloria de Dios, haciendo a través de la gloria de Dios lo que él tenía que hacer. Entonces fíjate, cuando Cristo llega a tu vida, ¿qué se supone?
posicionalmente que tú tienes que recibir. ¿Tú me entiendes? O sea, si tú estás entendiendo esto, lo que yo te estoy hablando ahora, en Cristo Jesús, tú estás recibiendo no solamente salvación, sino que estás recibiendo ¿qué cosa? La posición que se perdió. ¿Quién la perdió? Adán. ¿Quién la recuperó? Cristo. Y Cristo te la entrega. ¡Ay, santo Dios! Entonces, eso que Cristo te entrega tiene que ver con lo que tú realmente eres en la tierra. ¿Quién eres? Entonces, si soy un hijo de Dios, debo vivir, escúchame, como hijo de Dios en la misma gloria que Adán vivía. Porque se supone que así como en Adán todos mueren y todo se pierde, en Cristo todos viven y todos son vivificados. Y se los voy a bajar a la tierra para terminar. Si yo viniera aquí y les dijera, ok, soy dueño de la mitad de Estados Unidos y yo piso este lugar y les digo, entre ustedes hay un hijo mío que él no sabe que es hijo, pero hoy le vengo a revelar quién es él y yo soy su padre. Soy dueño de la mitad de Estados Unidos, no como presidente, dueño. Me pertenecen 20 estados, son míos, yo los compré. Y yo, nada más haciendo ese anuncio aquí, yo creo que todo el mundo diría, yo no sé dónde, pero que ojalá sea yo. Pues déjame decirte que Dios te encontró. Y Él es el dueño del universo, del oro, de la plata. Él es tu Padre. Él te engendró en Cristo. Tú no lo sabías. Pero Él te dio las características de Él. Y Él sabe quién tú eres. Entonces Él bajó a Cristo para revelarte quién eres. Por eso a Cristo se le llama el hermano mayor. Porque nosotros somos hermanos. Santo Dios. Esto es una cosa impresionante. Mis amados, escúchenme. Lo que usted es y a lo que ha sido llevado a ser posicionado es mucho más grande de lo que usted se imagina. Es por eso que nosotros aquí como pastores a veces nos paramos y le decimos a ustedes, mis amados, entiendan que Dios los quiere llevar a niveles de fe mayores. Los quiere sacar de donde están, de esa caja en que hemos metido a Dios, que es la caja de nuestro pensamiento y de nuestros ojos naturales. Pastor, pero ¿cómo esto funciona? Como funcionó cuando Cristo estuvo en la tierra. Por eso usted es el cuerpo de Cristo. Usted son las manos, los pies de Cristo. Por eso se le encargó a los discípulos. Pongan las manos sobre los enfermos. Hagan milagros. Ustedes oren por los enfermos, que los enfermos van a ser sanados. Pero todo eso se logiza, se pasa por la lógica. ¿Ve? No se preocupe. Mire, Mateo capítulo 6. Las aves del cielo. ¿Ustedes ven las aves? Sí. Pero miren, nadie las alimenta, nadie las cuida. Pero sin embargo no le falta nada. ¿Ven la flor? Sí. Ni aun Salomón se vistió con toda su riqueza como esa flor. Entonces la pregunta es, le preguntan, ¿qué es lo que le pasa a ustedes, brother? Si Dios, si ustedes entienden quién es su Padre, o sea, si ustedes entienden que el Padre tiene cuidado de esas, más si ustedes son hijos, ¿cómo Dios no va a tener cuidado de nosotros? Ese fue el paradigma que fue resuelto. O sea, si realmente tú no te sientes cuidado por Dios, es porque no te sientes hijo. No es porque Dios no tenga poder. Es porque nuestra mente está split, dividida. Estamos caminando en dos aguas. Y así nunca podemos ejercer la gloria. Buscad primeramente el reino
y sus justicias. Y todo. ¿Cuántas cosas? Todo. Todo. O sea, Dios quiere darte todo. Pero entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque todavía seguimos pensando de la misma manera. En esta mañana yo te invito a que tú quites esas ideas que el mundo ha sembrado y empieces a caminar en una de las verdades del cielo contundentes para nosotros en esta tierra como hijos. Soy hijo, soy posicionado como hijo. No solamente caminas como salvo, sino como hijo. Y el hijo tiene muchos privilegios, pero también tiene responsabilidades. Y también tiene funciones. Pero ¿sabe cuál es el problema? Nuestra mentalidad todavía está en el me, dame, óyeme, ayúdame, como oveja. Entonces no queremos ser hijos, no queremos responsabilidades, queremos que nos bendigan. Pero no queremos hacer lo que tenemos que hacer como hijos. ¿Y qué padre quiere un hijo flojo, vago, que solamente gasta ropa, come y duerme? No tiene sentido. Entonces hoy, mis amados, he venido a decirles sencillamente esto. El mensaje que les traigo es: tú fuiste engendrado desde antes de la fundación del mundo. No eres una casualidad. Y todo lo que pasó en tu vida, en el momento en que tú recibiste a Cristo, quedó en el pasado. Porque en ese momento fuiste manifestado y posicionado como quien eres. Por eso, nueva criatura eres. Las cosas viejas, y de aquí en adelante tú vas a vivir cosas que tú ni te imaginabas. Por eso dice, son hechas nuevas. ¿Sí tiene sentido para ahora para usted ese versículo? Porque antes a mí no me hacía sentido. Pero cuando yo entendí esto, yo dije, wow. O sea, ahora yo tengo que caminar como quien soy. En mi familia siempre había divorcios. Mi papá se divorció. Yo tengo 6 hermanas por fuera del matrimonio. Mi tío, mi primo, eso era un desastre. Y cuando yo entendí quién yo era, yo me paré, yo le dije, papá, yo sé quién soy. Y hasta aquí llegó la maldición de la separación y el divorcio en mi familia. Porque si soy hijo de Dios, yo voy a empezar a vivir la gloria que tú has reservado para mí en esta tierra. Mi matrimonio no se va a deshacer. Mis hijos no van a aprobar esta porquería de divorcio. No, mis hijos no lo van a aprobar. Yo me paro aquí como hijo. Y hay muchas cosas más que le podría comentar. Pero creo que mi misión ha sido cumplida. Cierre sus ojos.